Podemos recordar la historia, porque la parte importante es por qué se celebra el Día del Trabajador de la Salud y qué significa para nosotros los trabajadores de la salud. Significa la restitución del derecho de ingresar de nuevo a nuestras unidades hospitalarias y centros de salud, después que en 1978 la Guardia Genocida nos sacó, digamos, a golpe, después de una gran huelga que teníamos el sector salud por reivindicaciones de nuestros derechos salariales y alimentarios realmente. Fuimos despedidos todos los trabajadores de la salud. Y en 1979, un 8 de agosto exactamente, el comandante Daniel Ortega, que era el coordinador del gobierno del Frente Sandinista en ese momento, dio y declaró que todos los trabajadores de la salud que habíamos sido despedidos en el tiempo de la dictadura somocista, deberíamos de regresar a nuestras unidades porque las puertas de los hospitales estaban abiertas para que nosotros ingresáramos de nuevo. Dado de que nuestro proceso fue de lucha sistemática y permanente. Por eso es que para nosotros el 8 de agosto es un día de festividad, de alegría, porque fue de reencuentro entre todos los trabajadores que habíamos sido despedidos. Algunos no nos pudimos reencontrar, habían muerto en el camino, pero que necesariamente la parte más importante es que como esa efusividad en que todos nos mirábamos y decíamos, si no hubiese habido una revolución, no nos hubieran restituido el derecho al trabajo. Y es por eso que siempre nosotros decimos que este es nuestro gobierno, esa es la bendición que Dios nos ha dado y por ahí tenemos que seguir construyendo cada día más la fortaleza de todos nosotros los trabajadores, pero al mismo tiempo la fortaleza de la conducción de la salud para el pueblo. Sí, es importante destacar algo que decía Evelyn. La historia pesa mucho en este asunto. Y quienes eran los directores, por ejemplo, de los hospitales, de las unidades grandes, en ese momento eran coroneles. Militarizada totalmente. Sí, claro. Es que era también controlado todo el sistema de salud. Estaba... Llegaba un herido y ahí sí, digamos, había un control sobre los heridos. Ellos pasaban reportes, ahí los llevaban a traer, se los llevaban presos. Es decir, había una estructura militar alrededor de la gerencia de las unidades de salud. Y justamente esa estructura militar fue la que corrió precisamente a los hermanos trabajadores en ese momento, pues. Que debo mencionar que los trabajadores son misioneros, pues. El trabajador de la salud lleva alma de misión, ¿verdad? Está comprometido precisamente con su origen, porque ahí vas a encontrar precisamente, yo siempre lo digo, López, Ramírez, Estrada, la gente del pueblo, pues Hernández, ese es el pueblo, pues, ¿me entiendes? Ese es su origen y precisamente ante ellos es que, digamos, nos debemos respetar. Y en ese proceso de encuentro y en ese espacio en el que se da ese diálogo que les permite encontrarse o reencontrarse ya una vez reivindicado el derecho al trabajo en el 1979 con el triunfo de la Revolución Popular Sandinista. Compañero Andrés, ¿qué significa ese espacio de victorias para las y los trabajadores de la salud? Bueno, acuérdense que el problema que pasaba en el año 79 fue después de una huelga de más casi de un año, que comenzó en el 78. Yo me acuerdo, yo era interno en ese tiempo, pues, médico, o sea, tan recién llegado, salió de la universidad. Fue una lucha dura y que fuimos sacados, inclusive por la misma guardia somocista, fuimos sacados de las unidades de salud. ¿Y por qué? Nos fuimos a refugiar al centro de Don Bosco. Ahí nos fuimos a refugiar todos los que fuimos despedidos en ese tiempo. Y luego fue el reencuentro, ¿verdad?, con todos los trabajadores de alegría. Inclusive yo me acuerdo que yo estaba rotando en el Berta Calderón, que en ese tiempo era el Hospital Occidental,
Y nosotros los médicos, con todo el resto de trabajadores de la salud, nos vamos a estar a las 7 de la mañana para poder entrar en bloque, para que no nos hicieran daño. Era tanto el miedo, el terror que incluía la Guardia Somocista que le hicimos eso. ¿Qué es lo que pasó? Llegaron y empezó la Guardia a tomarse el hospital. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? En protesta no entramos ese día, entramos hasta el día siguiente, a la misma hora, 7 de la mañana, no entramos, además que llegó alguien de la Guardia Somocista, mire, si no van a entrar, no entren, pero mejor váyanse, porque tenemos la orden de desalojo. Y echar los presos a todos. Entonces, y en un proceso de lucha constante, pero dentro de esos procesos de lucha constante y a nivel institucional, ahora que, por ejemplo, estamos con usted, ministro, viceministro, ¿qué significa para el Ministerio de la Salud conmemorar un día específico para las trabajadoras y los trabajadores de la salud? Los vemos en las calles, en las jornadas de ratización, en las jornadas de abatización, en los centros de salud, en las jornadas de vacunación. Y los vemos ahí, lo vemos como parte pues, de la cotidianeidad de la vida. Pero ¿qué significa como ministerio desde la parte de la visión institucional? Sí, bueno, yo te decía que los hermanos son misioneros, porque realmente tienen un compromiso con su pueblo, tienen un compromiso con la comunidad. Están ligados porque igual comentabas, su origen es ese, pues vienen de la comunidad, conviven en la comunidad, están entregados a la comunidad, al barrio, a la comarca. Es cierto, hay muchos compañeros que, digamos, los que trabajan el tema epidemiológico, pues, los hermanos de enfermedades de transmisión vectorial, o que los que andan pues fumigando y abatizando, esos son hermanos pues que trabajan ahí y se dedican precisamente a andar de barrio en barrio a tratar de asegurar que la gente viva sana, pues, esté sana, las enfermeras, los médicos, todo el conjunto pues de trabajadores viene precisamente de la comunidad y tienen un compromiso de atender precisamente al pueblo. Aquí hay compromiso de asegurar atención médica, hay compromiso de asegurar los exámenes que necesita un paciente pues que llega al hospital, la parte del aseguramiento de la cirugía. Hasta el 2006, por ejemplo, había mucha comunidad que estaba relegada precisamente con sus atenciones. Hoy mandamos brigadas de los compañeros que han salido formados por este gobierno y que nos ha permitido precisamente asegurar la atención. Es decir, hay un compromiso misionero de atender precisamente, yo digo, en sus catedrales. ¿Cuáles son sus catedrales? Los hospitales. Son las iglesias precisamente que tenemos nosotros y que las tenemos que cuidar, ¿verdad? Con mucho amor. Y es interesante eso que plantea porque también, es decir, se siente una propiedad por parte de las y los trabajadores de la salud. Y en ese sentido quisiera preguntarle, es decir, este festejo en nuestro país tiene una particularidad, es decir, no se celebra solamente al cuerpo médico, de médicos, es decir, sino que se celebra al trabajador en general, es decir, no. Y yo estuve investigando y en otros países no es precisamente una celebración tan abierta que incluya precisamente a todos los sectores que trabajan en una unidad hospitalaria, por ejemplo, desde los camilleros, desde los anestesistas, los cirujanos, desde la persona que acompaña en la limpieza. Es un trabajo integral, es una celebración del sector en sí, es decir, ¿cómo se llega a este punto de encuentro en el que se debe celebrar y que todos dicen, bueno, tenemos que celebrarnos a todas y a todos, no solo una parte del sector? Es que la parte interesante es que en el sector salud todos somos una familia, todos cumplimos con una misión. O sea, nuestra misión no solamente es desde el médico y la enfermera, no, es desde la compañera que está en la puerta, desde el CPF, la compañera que limpia, la auxiliar, la enfermera, o sea, todo el personal, estadística, todos tenemos un papel que jugar en función del paciente. Entonces, por ende, no podemos verlo, digamos, desgregado. Trabajadores de la salud no es el médico, no es la enfermera. No, somos todos porque todos cumplimos con esa misión de atender al paciente. Entonces, ese enfermo se encuentra con una compañera de limpieza, la ve como alguien que también puede darle una recomendación para ver hacia dónde se dirige para el laboratorio. Entonces, eso quiere decir que nosotros somos una familia de unidad y en el trabajo
compartimos todos los procesos que nosotros desarrollamos. Entonces, ese engranaje hace que también nosotros en nuestro convenio colectivo lo integremos como todos los trabajadores de la salud. O sea, que aquí no es la lucha por un sector. Y en el despido que hizo Somoza, no hizo solamente al médico, no lo hizo a la enfermera, lo hizo a todo aquel trabajador de la salud que se involucró en el derecho de pedir y reclamar sus derechos. Y que el hecho de haber hecho la huelga, que dilató más de un año, eso significó que Somoza sintió la presión de todos los trabajadores de la salud, no del personal de enfermería. Entonces él lo miró como que todos éramos su enemigo y nosotros lo mirábamos a él como el déspota que nos explotaba. Y precisamente... Yo lo que quería hacer es que el trabajo en salud es un trabajo de equipo y cada quien tiene su tarea, ¿no? Yo voy más allá de los hospitales. O sea, ¿cuál es la tarea de los compañeros que tienen en los centros de salud? ¿Verdad? Es la atención primaria y es prever las enfermedades, porque ¿para qué queremos llenar los hospitales, no? Pero los compañeros de Celeste, los compañeros que tienen que ver con la infección que transmite la hepatitis, su labor es ir a batizar e ir a fumigar para que no se enfermen con fiebre y calentura y vayan al centro de salud o hospital. Entonces es un trabajo de equipo y cada quien tiene sus tareas específicas que hacer para lograr asegurar la salud de este pueblo de una manera integral. Precisamente, y en esa parte yo quisiera hacer un reposo porque quisiera que nos explicara usted esa cuestión de la salud preventiva que a partir de los ejercicios prácticos, precisamente con las y los trabajadores de la salud, porque es que cuando hablamos de sector salud, hablamos en sí de algo inorgánico, inexistente, no se toca. ¿Quiénes hacen real esa cuestión de la salud, esa cuestión del ejercicio práctico del MOSAF, de los avances en salud? Precisamente son las y los trabajadores. Entonces, ¿cómo se avanza en ese sentido desde la perspectiva de la prevención, ese sistema de salud preventivo a partir de los ejercicios que realizan precisamente las y los trabajadores del sector de la salud? Por ejemplo, el doctor Zamora mencionaba a los hermanos de enfermedades de transmisión vectorial, ¿verdad? Pero también hay todo un proceso de capacitación a lo interno de nuestras unidades, ya sean centros de salud, hospitales o hospitales primarios, que de alguna manera permite brindar información a la comunidad para precisamente actuar sobre los aspectos preventivos. Hacemos promoción de la salud y evitamos, digamos, de alguna manera que un paciente a determinada enfermedad se nos pueda complicar, pues, ¿verdad?, con las recomendaciones que los compañeros brindan. A ver, está malaria, está dengue, hay una serie de aspectos que nosotros generamos desde las unidades de salud a la comunidad, los reunimos en el centro de salud, en el área de espera o en el hospital, en el auditorio, para darles información precisamente para evitar complicaciones de los pacientes. Esa es la parte preventiva, ¿verdad?, que generamos, pero también hay aspectos que tienen que ver en la coordinación con la comunidad. El modelo de salud familiar y comunitario tiene un actor, un elemento más, además del trabajador de la salud, que es el actor comunitario que compone la red comunitaria. Ahí hay promotores, hay brigadistas, hay parteras, hay los chamanes, los médicos comunitarios, todos ellos componen precisamente la red comunitaria. Y en ese sentido me valdría mucho preguntarles, porque algunos de los logros que obtienen como sector necesariamente, y podríamos decirlo a nivel obligado, se traducen en más calidad para los servicios que recibe la población, pero también hacia el trabajador y la trabajadora del sector de la salud. Si pudiésemos nosotros enumerar o mencionar los logros sociales más sensibles en los que se han logrado reivindicaciones durante este proceso a partir de la nueva etapa de la revolución, en el 2007 para acá, ¿cuáles podrían ser algunos de ellos? Nosotros tenemos un convenio colectivo que es, digamos, más integral, que puedo mencionar que otras instituciones, pues, ¿verdad?, que abarcan, como decía Évile, restituyéndole los derechos precisamente al trabajador. Ese convenio colectivo abarca una serie de beneficios, mejor dicho, de derechos, pues, que tiene el trabajador. Por ejemplo, el trabajador tiene derecho al tema
los uniformes que se entregan, digamos, cada periodo para poder, digamos, trabajar digamos, de alguna manera protegido. El trabajador que anda en las calles tiene derecho a mochila, tiene derecho a una serie de, entiendo que botas y el uniforme también. El trabajador que esté en la oficina también se le da se puede decir un estipendio para que él compre su uniforme que debe andar. Pero también hay asuntos que tienen que ver con la parte, todos los años, igual en la negociación que hace el gobierno con la parte sindical y los empresarios, igual nosotros, ese aumento que reciben los trabajadores de los empresarios y todo, lo reciben también los trabajadores del ministerio, pues. Es decir, los aumentos que se dan año con año en las negociaciones con este tipo de sector, también se aplica al sector salud. El tema que tiene que ver con el apoyo, digamos, al trabajador cuando fallece un familiar o fallece alguien pues del sector, ahí se le garantiza precisamente todos sus beneficios, pues, que por ley establece el convenio que tenemos nosotros, pues, ¿verdad? Entonces, Y dentro de este proceso de encuentros y de espacios de diálogo, hoy mismo estamos sentados acá, normalmente parte y contraparte. En otros momentos eran partes que llegaron a ser contendientes en un momento, es decir, y no necesariamente por una cuestión de que entendiesen las necesidades o no, sino porque precisamente habían unas políticas que distaban, es decir, desde el sector de la salud del trabajador y precisamente los que estaban dirigiendo las políticas públicas de salud. ¿Cómo se da este espacio de encuentro, es decir, y este espacio de diálogo en el que precisamente Lo se que dan pasa es que estas... cambia el concepto, ¿me entendés? Vos tenés una política ahora más social, más direccionada hacia, digamos, la parte del trabajador. Antes no lo mirabas así. Antes vos lo que tenías era una parte que te decía no hay, no se puede, no podemos dar un incremento salarial. Nuestras luchas fueron exactamente para conseguir incremento salarial, conseguir, digamos, que nosotros teníamos derecho a que la institución nos diera nuestro uniforme, ¿verdad?, para la protección de nosotros mismos, los trabajadores, para eso dar una calidad de atención. Y entonces eso era rechazable ante la parte patronal, pues. Mientras que hoy no, hoy podemos dialogar, nos sentamos, discutimos y no necesariamente tenemos que paralizar, porque hay entendimiento para poder discutir las necesidades de los trabajadores y cómo lo podemos implementar en un convenio colectivo que tiene años de lucha y que ha venido consolidándose permanentemente y donde están establecidos los grandes logros de los trabajadores, que no solamente son los que señalaba el compañero Beteta. Estamos hablando de logro de estabilidad laboral a lo interno. Eso es una de las cosas que nosotros consideramos muy importante. ¿Y quién nos dio esa estabilidad laboral? Este gobierno revolucionario. Si lo podemos hablar de los 80, e igualmente lo podemos hablar en esta nueva etapa de la revolución. Por ende, nosotros creemos que no necesariamente tenemos que confrontar, pero sí, dialogando, hemos encontrado el camino para poder fortalecernos mutuamente a nivel institucional y nosotros los trabajadores. Dentro de un proceso en el que también hay un componente muy importante, doctor Andrés, que es la formación del capital humano, es decir, capacitaciones constantes, formación en maestrías, doctorado, las mismas universidades que tienen algunos espacios de formación se han integrado a este proceso de formación académica. ¿Cuánto se avanza en este sentido? Mira, y en restitución de derechos también. Por ejemplo, en los años 80 se fundaron alrededor de más de 17 especialidades médicas. Aquí en Nicaragua no se sigue especialidades médicas. Cuando anda la revolución, la primera etapa lo que se hace es formar médicos acá en vez de médicos afuera. Además, es más barato formar médicos acá que mandarlos afuera. Entonces, ¿qué pasó en los años neoliberales? Pues eso trataron de desaparecerlo totalmente. Pero a partir de la nueva etapa de la revolución empezamos ya a meter alrededor de 500 médicos para las residencias médicas. Pues, y esto es bastante porque son los lugares donde nosotros tenemos problemas
¿verdad? Por ejemplo, ahorita nosotros tenemos médicos especialistas, inclusive hasta en los centros de salud, que antes no se pensaba que tener. Por ejemplo, por lo menos tenemos los básicos, ahí está el ginecobstetra, el pediatra y el médico internista, para abordar los problemas, pues porque en la atención primaria es donde comenzamos nosotros el proceso de una buena atención médica para evitar llenarnos en los hospitales. Pues. Por ejemplo, la muerte materna, ¿cómo ha disminuido? A través de entrenamiento, no solamente al médico, también están las enfermeras, que se capacitan. Nosotros tenemos un congreso que hacemos, un congreso, terminamos el 16 y el 17 va a ser el Congreso Nacional de los Trabajadores de la Salud. Eso se hace, viene de los SILAI comienzan a hacer, las unidades hacen sus actividades docentes de participación, luego vienen los SILAI y concluye con esa actividad. Ya tenemos nosotros alrededor desde el 2008, volvimos a retomar esto porque en los años 80 así se hacía. Tenemos, por ejemplo, la capacitación. Los neoliberales evitaron seguir formando más al personal técnico. Por ejemplo, no tenemos auxiliares de enfermería. O sea, las enfermeras de enfermería están ya inclusive a desaparecer. A desaparecer. ¿Por qué? Porque no formaron. Y nosotros tenemos ahorita 5 años de estar formando las enfermeras del modelo familiar, comunitario, las tenemos ahorita. Y nosotros la meta es 10 años de formación continua de 500 compañeras que se le da una beca y después se contratan, para poder tener un auxiliar por cada uno de los lugares donde tenemos puestos médicos, o en cada sector que tenemos, que ya la población está sectorizada para ver, y además se hace un estudio para ver de qué enfermedades son los que tiene, cuál es su problema que tiene, dónde podemos incidir nosotros desde el punto de vista preventivo para que esa familia no se enferme. Entonces ese grupo está formado por una enfermera, un auxiliar y un médico, que son los que van a las comunidades a atender, además de llegar a atender ahí en el puesto. Pues están las casas base que están, porque no todos los lugares tenemos puestos. Está las clínicas móviles, que estos salvajes nos quisieron destruir, pues nos afectaron casi 38 clínicas móviles, tuvieron de destruir, pues. Entonces todo eso es para acercar la atención, y ahí participan los trabajadores. O sea, las unidades móviles llegan, y el del centro de salud se encarga de montar odontólogos, médicos, enfermeras para que vayan a atender a su población. Las poblaciones más alejadas, donde tenemos puestos médicos, pero que necesitan la atención médica. Por ejemplo, las brigadas que hablaba el doctor Beteta son brigadas que nosotros veníamos impulsando del 2000, las hacíamos antes los neoliberales, ¿verdad? Como sandinistas lo hacíamos. Empezamos a mover nosotros para la atención médica, ¿verdad? Pero de la misma atención médica con el aparataje del Estado, del gobierno, que tiene todas las condiciones. Ahora las unidades móviles van con su clínica dental y su ultrasonido. Ahora nosotros tenemos un ultrasonido por cada centro de salud, que antes no había. ¿Cuántos tomógrafos había en los tiempos neoliberales? Ni uno. Ahora tenemos, por lo menos en Managua tenemos 4 tomógrafos, viene uno en camino, que es el del Manolo Morales. Pues. ¿Cuánto costaba una tomografía en los años 2000? 300, 400 dólares. La gente andaba pidiendo para poderse hacer una tomografía. No, eso fue una resistencia terrible, pues, porque tenías que luchar entre la posición del gobierno neoliberal y la posición de algunos de nosotros, los trabajadores, que no pusimos a la par de una política meramente sucia en contra de la población. Porque el hecho, digamos, de privatizar el sistema de salud, semi-privatizarlo, porque en principio era ese el concepto, la semi-privatización, que en el mismo hospital ibas a tener un área privada y vas a tener un área pública. En el área pública no existía absolutamente nada, y en el área privada tenías todas las condiciones para poder atender. Entonces hubo personal nuestro, trabajadores de la salud, inconscientes, porque hay que llamarle de esa manera, la inconsciencia de ver que será una manera más fácil de ganarse un dinero extra, donde vos eras pagado por el Estado, pero al mismo tiempo le descobrabas a la población para que te pagaran, y vos eras pagado con los mismos impuestos que la población pagaba. Entonces era una manera sucia de estar trabajando en el sistema. Y esa lucha, digamos, FECSalud, la comenzó a desarrollar en contra de muchos médicos, enfermeras, porque no podemos decir que estamos exentos y que solo los médicos, y era más que todo el personal paramédico el que había caído en esa bandeja, porque te decían que era el elemento más sustantivo que vos podías tener para poder tener un sistema de salud donde pudiéramos seguir desarrollando en este país, donde estaba desarrollando absolutamente nada. Lo que estábamos haciendo era privatizando el sistema de salud y dejando que nuestra población
pobre, extremadamente pobre, porque en ese momento estábamos en ese concepto, comenzara a morir en sus casas porque no tenía posibilidad de pago. Entonces yo creo que eso es una discusión que tanto el viceministro como Andrés, que estábamos en ese proceso, fueron de luchas de calle. Y donde estábamos chocando, y donde se organizó el famoso movimiento pro salario de los médicos, en función de tener una resistencia en contra, digamos, de FECSalud, porque no nos dejaba desarrollar un sistema que era mente privatizable. Un proceso de lucha constante, imposiciones de clínicas privadas dentro de la unidad hospitalaria. Un sistema, dos realidades. ¿Cómo convivían dentro de ese proceso? Mira, yo creo que aquí el que más impulsaba esto es el gremio médico, porque el gremio médico es el que le pagaba por una cirugía, por una consulta, y lo que daba el mismo personal de salud, lo que decía el médico es darle tomar para la enfermera el auxiliar. Entonces de esa forma también la enfermera auxiliar se involucraba indirectamente en lo que decía Evelyn. Pues, lo más importante que la lucha de FECSalud fue que nosotros, en el tiempo liberal, nosotros cerramos la mayoría de estos centros privados. Por ejemplo, las recetas que daba al paciente, en la parte pública, era una receta que el paciente tenía que ir a buscar. ¿Qué le pasa? Instalaron farmacia y ahí en la farmacia había de todo, pero pagado. Y en la pública no había nada. Entonces esa es una situación que se dio igual. Creo que en el laboratorio, en el Manuel Morales metieron un laboratorio primeramente privado. O sea, en las mismas instalaciones quitaron el laboratorio con el mismo el Infonseca, ¿verdad? Entonces viene también, pintaron, arreglaron una parte de salas para poder atender el privado, de la misma parte local de los hospitales. El único no logró privatizarse, gracias a Dios, fue la parte de atención primaria, pero ya estaban encaminados a eso. También querían privatizar la limpieza de los hospitales, querían privatizar el cuidado de las unidades de salud, o sea, que no fueran los mismos trabajadores. ¿Para qué? Para entrar en contradicción. Pues no es lo mismo alguien que no es pagado por el Ministerio de Salud, que no es compañero tuyo, que esté en la puerta, donde te dejan entrar, te dejan entrar. Igual la de la limpieza, pues querían privatizar, no lograron hacer todo eso, gracias a Dios y gracias a la lucha de FECSalud, ¿verdad? Que no logramos nosotros esto. Y esto fue lucha a través de, nos querían desbaratar el convenio colectivo, ¿verdad? Nos manipularon el convenio colectivo, ¿verdad? Inclusive nos dividieron a los trabajadores en el convenio colectivo. Hay unos que te voy a dar tal cosita, te decían, pero vos te quedas calladito, y entonces se defendía la propuesta del convenio colectivo. ¿Para qué? Para ir desbaratando poco a poco el convenio colectivo de reivindicaciones. Por ejemplo, estamos hoy cerrando, creo, si no me recuerdo, estamos cerrando la Semana Internacional de Lactancia Materna. Pues. Sí. Una de las cosas que tiene ahí es toda mujer que tiene su bebé, trabajador de la salud, tiene derecho a 2 horas para amamantar a su bebé durante un año. Ya sea antes de la entrada a su jornada de trabajo o se puede ir 2 horas antes después de su jornada de trabajo. Es una reivindicación que tiene. Por ejemplo, se da una canasta materna. Se le da el vaso de leche a la mujer para que pueda tener tanto en su embarazo como su post-embarazo. O sea, son reivindicaciones propias de las mujeres que tenemos. Hay un capítulo que se llama Reivindicaciones propias de la mujer, en ese convenio colectivo. Y dentro de este proceso de encuentro y de diálogo, es decir, 2007, asume la presidencia del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional en condiciones en las que verdaderamente los hospitales estaban desmantelados, todos los hospitales estaban literal desmantelados y si no en un nivel de suboperación. Reto que acoge el Ministerio de Salud en ese momento, porque fácil es hablar ya 11 años después en un camino andado, donde ya las unidades hospitalarias se han avanzado, pues, pero ¿qué significa en ese momento, ese primer encuentro? Sí, bueno, creo que un poquito para pegar con la situación que nos comentaban los compañeros, es importante mencionar que contaminaron realmente al trabajador de la salud y evidentemente que el médico fue el que más, digamos, nosotros lo decimos gráficamente, le sacaron los colmillos, probó un poquito la sangre, ¿verdad? Tratando de sacarle plata al paciente y eso realmente fue muy duro pues para la gente pobre, como lo señalaba Évile. En el 2006, cuando el comandante Daniel regresa al poder, lo primero que dijo fue: la salud es gratuita para todos los nicaragüenses, para todos, ¿verdad? Eso implicaba que esos elementos del capitalismo que habían estado o que habían todavía residuos en algunos lugares
desaparecían, pues. Y no fue fácil porque esas personas que precisamente habían sido permeadas por esa visión Claro. privatizadora y que lo habían establecido como un proceso de renta personal, ¿cómo se dio una confrontación, un proceso en el que, bueno, Claro que sí. hay que ser una... Ahí tuvimos que ir y hablar con los trabajadores, decirle que el asunto de la salud era gratuita, que no podían cobrarle a la población y que el que cobraba iba de viaje, pues. Teníamos que despacharlo, pues no podía, digamos, en este caso estar con el sistema nuestro, pues, porque este sistema es gratuito, pues, de aseguramiento a la salud a la gente, pues, sin cobrarle. Tuvimos que hacer una serie de, digamos, de acciones para lograr evitar que se dieran en los cobros. Habían pacientes en algunos lugares. Con esto de las movilizaciones de la brigada, fuimos a algunos lugares, digamos, Chontales, Río San Juan, donde fuimos a encontrar pacientes que tenían 5 años esperando cirugía, 10 años esperando cirugía, porque el cirujano le decía, espérate, vamos a hacerte los exámenes, vamos a hacer aquí. Inclusive nos encontramos con casos que los tipos le preguntaban, los médicos, le preguntaban al paciente, ¿y tenés tierrita? ¿Tenés animalito? ¿Con qué pagarme? O sea, ¿cuánto tenés de plata? Si tenés tierrita, me puedes pagar con una finquita, no hay problema. A ese nivel, pues. Ese es el colmillo que salió, ¿me entendés? Y entonces, todo eso tuvimos que irlo trabajando, pues. El que andaba en esa actitud, había que despacharlo, pues no encajaba, pues, en el sistema, en el modelo nuestro, porque es un modelo de gratuidad total, pues, para la gente. Hoy día estamos, digamos, asegurando la atención a todos los nicaragüenses. Es más, vos te vas al norte, a Jalapa, te vas a Somoto, y ahí vas a encontrar hondureños y hondureñas que vienen a este lado de Nicaragua a buscar atención, las mujeres a parir aquí en centros nuestros. Vos te vas inclusive a gente de El Salvador que viene también aquí a buscar atención, pues. Ahora no sé si estarán viniendo tanto, pero sé que antes venían, pues, ¿verdad? En el neoliberalismo de ellos, de El Salvador, se venían para acá a buscar la atención nuestra, pues. Y tenemos que seguir asegurando la consolidación del modelo de atención precisamente a los más necesitados, pues. Eso implica la gratuidad de la atención, implica la extensión de los servicios. Hoy tenemos especialistas, como decía el doctor Zamora, casi en todo el territorio, pues. Ya no necesitamos, digamos, el tener, digamos, cirujano, internista, pediatra y ginecobstetra en casi todas las unidades de atención primaria. Eso nos da un respiro en la atención para la población y disminuir algunos indicadores que son, digamos, de evaluación importante, como la mortalidad materna. ¿Cómo se da ese proceso de reversión de la matriz, de privatización dentro de la lucha sindical? ¿Cómo se conversa con los agremiados? El gobierno, y hemos visto también una campaña que hubo en los primeros años, calidad y calidez en la atención. Es decir, humanización de la atención de los servicios. Es decir, se trabajó a lo interno un proceso de sensibilización bastante grande. ¿Cómo se dio ese proceso? Ese proceso vino caminando ya con una visión más amplia y partiendo de que nuestra misión es meramente humanitaria. No es, digamos, que estamos tratando con una caja, que estamos tratando con un mueble, estamos tratando con seres humanos y que en ese sentido también nuestra formación que nosotros tuvimos fue una formación para tratar al ser humano. No nos enseñaron a nosotros que teníamos que cobrar, nos enseñaron a la calidad de atención que debemos de dar, porque nosotros trabajamos con esa visión de que si vos estás bien, si vos tenés una salud, que estás saludablemente bien, eso significa que tu familia, que todo tu entorno también se encuentra bien. Entonces, trabajar a lo interno de la sensibilización para quitar ese concepto de la privatización fue una campaña dura, pero una campaña también, como lo que señalaba el doctor Beteta, es que también había que poner un alto, porque sí habían compañeros muy
audaces y que no lo decían abiertamente, pero sí habían cuestiones encubiertas donde también buscaban cómo seguir manteniendo ese concepto de cobro. Y eso era lo que nosotros teníamos que ir rompiendo. Entonces vos comenzaste a hacer un trabajo desde abajo. Y ese trabajo era permanente de FEC Salud, haciendo constantemente y hablando de lo que nosotros consideramos lo que es la calidez y calidad humana. Ir haciendo conciencia de que nosotros éramos seres humanos y como seres humanos no podíamos ir contra otro ser humano y que eso significaba estar, como decimos nosotros, vetando la palabra de Dios. Entonces es algo que vos venías impulsando y eso nos costó un trabajo enorme. Hasta la fecha nosotros podemos decir que hay algunos de los esos fuertes competidores en la competencia de la privatización, que algunos ya se fueron jubilados, otros porque dijeron que no, nosotros éramos maltratadores, se renunciaron, pero también encontramos una cosa, que algunos se quedaron porque el sistema de salud es muy rico en enseñanza, entonces se quedaron, pero que todavía sienten como su rechazo, digamos, hacia algunos compañeros que fuimos, como decimos, inquisidores permanentes de irles cambiando la mentalidad humana y dándole humanismo en su propia mentalidad, porque el amor, el cariño, que vos le das a alguien lo das sin necesidad de que te den nada, sino que lo das con mucho respeto, con mucha visión hacia que querés que se cure. Entonces venías con ese trabajo y eso era educación permanente, decíamos nosotros, ¿verdad? Todas las mañanas, de sala en sala, y veníamos con los mismos directores, con los mismos, digamos, haciendo en los mismos círculos. Todo un trabajo, pero que hasta la fecha tenemos que seguirlo haciendo. Nosotros consideramos que para mantener la calidad humana y esa calidez de amor que debemos de expresar con cariño, con esa atención de alegría, con una visión que la gente sienta con mucho amor, pues, y que te vea y que te encuentre y te diga cómo está. Ah, usted es mi doctorcita, mi doctorcito, porque a todo mundo nos dicen doctores, pues no necesariamente tiene que ser uno médico para... Entonces, baja todos somos, eso es bonito, eso te expresa a vos también internamente como ser humano que está sirviendo a esta población nicaragüense, como nicaragüenses que somos, pues, porque nosotros nos sentimos tan apegados a la visión del amor, de amar a nuestro prójimo. Dos cosas importantes en esto de la privatización, ¿verdad? Sí. Para hacer el desarrollo de un país hay dos pilares fundamentales, que es salud, mantener a la gente sana, y lo otro es la educación. Por eso es que el neoliberalismo fue que golpeó más a estos sectores en la privatización. Y esa era más o menos la pregunta que le quería hacer con respecto a eso. ¿Por qué la necesidad de un sistema de salud pública fuerte, eficiente y al alcance de la población? Que entre más sano tener una población, trabaja más, produce más y se desarrolla el país, pues. Y si vos tenés una población educada también, va al desarrollo. Entonces esos son dos pilares que el neoliberalismo, y esos son dos pilares que también nuestro gobierno ha hecho para producir, más escuelas, que se compongan las escuelas, la parte educativa que llegue hasta el campo, porque tiene que desarrollarse. Tenemos también la parte de salud, todos los centros nuevos que he hecho. Ahora tenemos un montón de hospitales primarios que antes no había. O sea, ese es el acercamiento a la atención. Ya la población, ya por ejemplo, Ciudad Sandino no tiene que ir a operarse en Managua, tiene que operarse en Ciudad Sandino y todos sus aledaños. San Francisco Libre hay un hospital primario, ponértelo más cerca aquí, pues. Así tenemos metido, por ejemplo, Jalapa, allá en la Cruz, en las minas, que están haciéndose hospitales. Por ejemplo, todo el reemplazo de todos los hospitales que ya había, vos lo mismo dijiste, que están ya claudicando, ¿verdad? Ya no dan más, hay que hacerlo. Entonces tenemos el ejemplo del Hospital Belespay, pues aquí en Managua, ¿no? Entonces todo eso es parte del proceso que no les gusta a alguna población, ¿verdad? Una parte de los nicaragüenses no les gusta el desarrollo en salud. No sé si conoces el Hospital Belespay. Es una cosa que nada tiene que envidiarle al hospital privado aquí en este país. Estuve precisamente durante un acompañamiento de unos diplomáticos franceses
y expresaban ellos que precisamente era un hospital de referencia pues internacional, muy similar a lo que ellos tienen en su país. Compañero Enrique, ¿cómo se da este proceso de reestructuración, de ampliación y de avances precisamente a la universalización del acceso a la salud? Yo quiero que nos hablen de eso dentro de, claro, del contexto de todo este proceso que ha conllevado, porque también, es decir, hablar de esos temas, a veces se hablaban también dentro de algunos gobiernos, universalización de la salud para conseguir fondos precisamente, Claro. pero no necesariamente para trabajar en función de eso. Universalización del acceso a la salud, pero sabemos que lleva e implica un proceso de complejo cambio y también de formación y un proceso de sensibilización y acompañamiento no solo del Estado, sino de la comunidad. ¿Qué significa para el Ministerio de la Salud, viceministro, el proceso de universalización del acceso a la salud? Es importante destacar en este proceso del acceso o la cobertura universal de la salud, las palabras del comandante Daniel cuando en el 2007 que regresaba al gobierno dijo salud para todos, gratuita para todos y digamos atención para todo el nicaragüense. De alguna manera eso implicaba un reto para el ministerio poder, digamos, asegurar primero la participación de la comunidad. Ese actor es importante para establecer, digamos, los límites o hasta dónde llegamos con el tema de la salud. Y ahí es importante saber que las parteras, los colaboradores voluntarios, las casas bases, son la extensión también de las unidades de salud. Es decir, la comunidad forma parte de ese proceso de atención y ese involucramiento da un elemento de participación activa de la comunidad en su, digamos, mejoramiento de salud. Yo siempre digo, la comunidad produce salud, ¿verdad? Cuida la salud también, la comunidad es un actor valioso en este tema y ahí ese es uno, el actor, la comunidad. El otro es la extensión de las unidades, el mejoramiento de la calidad de la atención y ahí es un poco como señalaban Évile y el doctor Zamora, por ejemplo, los centros de salud, que hoy podemos decir que están extendidos hasta puestos de salud en diferentes barrios, comarcas y comunidades, donde podemos asegurar la atención al pueblo, pues. Y los otros son otros tipos de, digamos, de espacios, de infraestructura, como las casas maternas, ¿verdad?, que también tenemos prácticamente en todo el país. Hay municipios que tenemos hasta 2 casas maternas para poder dar cabida precisamente a las mujeres panzoncitas, les digo yo, a las mujeres embarazadas, pues, ¿verdad? Tenemos que darle cabida. El otro es la casa de atención a personas con situaciones especiales, pues, ¿verdad? Que ahí entran los crónicos, los pacientes crónicos, los niños con discapacidad, las personas con discapacidad, que necesitan también alguna información preventiva, como mencionabas vos hace rato, y que asegure la atención a los hermanos. El otro espacio que también está ahí son las casas bases y los colaboradores voluntarios. Estos 2 espacios tienen, digamos, acciones o misiones distintas, pero que de alguna manera hacen el involucramiento de la gente que se siente parte precisamente construyendo la salud en la comunidad. Esos elementos de estos actores, más las unidades de salud, los hospitales primarios que señalaba el doctor Zamora, los centros de salud, las casas maternas, las casas bases, hacen, digamos, que de alguna manera nosotros hoy tengamos un sistema de salud fortalecido, un sistema de salud, digamos, fuerte, que nos garantice la atención hasta la profundidad del territorio. Hay un elemento que es un elemento móvil, que son precisamente las clínicas móviles, que lo mencionaba el doctor Zamora, que eso nos viene a dar también mayor fuerza en atención hasta la profundidad del territorio, en la gente. Todo eso nos garantiza el acceso universal a la atención con, digamos, por ejemplo, ahora nosotros garantizamos el poder hacerle Papa Nicolau a todas las mujeres del país, pues tenemos, digamos, ofertas en todas nuestras unidades de salud
Garantizamos también la atención a los pacientes crónicos, ¿verdad? Para poder evitar que se nos compliquen. El tema que tiene que ver con la atención a los pacientes con insuficiencia renal crónica, que ese es un tema que duele mucho, ¿verdad? Sí, duele mucho. Hemodiálisis y diálisis, pues, ¿verdad? Para los pacientes con problemas renales. Y el tema también de la atención, por ejemplo, los niños, para hacerle su control, crecimiento y desarrollo. Eso es un tema importantísimo, y asegurarle un poco la comunicación y la información a las madres para que ese niño pueda crecer, digamos, de alguna manera, y desarrollarse con, digamos, todo el elemento de cuidado que la madre debe tener sobre ellos, pues, ¿verdad? Compañero Andrés, hay una particularidad que se esboza y que se menciona dentro de la formación del capital humano del sistema de salud nicaragüense, es precisamente aspectos como la multiculturalidad. Resultan pues dentro de los procesos de conversación medicina intercultural en algunas universidades, pero también dentro del sistema de salud, el rescate también a saberes ancestrales. Se ha mencionado acá el trabajo de las parteras, también se ha incluido la medicina no convencional, el uso de medicina no convencional o medios alternativos para sanar el dolor. Dentro de este proceso de formación, ¿cómo se conlleva, cómo converge el proceso de formación de la medicina que hemos conocido como occidental con nuestras raíces, esa cuestión de la interculturalidad, métodos alternos para curar el dolor y también para atender otras enfermedades y otras patologías? ¿Cómo se da eso desde la formación académica? Mira, esto es un proceso que se ha venido haciendo con un instituto de medicina natural y terapia complementaria que tiene, creo que aproximadamente 3 años. Y ahí se tienen capacitados, o sea, no es para atención médica, es para capacitar el recurso humano. Por ejemplo, tenemos nosotros por lo menos 2 personal o un personal que está capacitando sobre medicina, y tenemos clínicas en cada una de las unidades, ¿verdad?, de atención a terapias complementarias, ¿verdad? No es casual también que incluyamos ahí a los chamanes, a los médicos de pueblo, una serie a las parteras se han ido capacitando también para ir mejorando. Por ejemplo, estas clínicas del dolor se han ido capacitando a los fisioterapeutas y a los médicos que tienen que ver con el problema de la rehabilitación, para que también ellos ocupen ese tipo de terapia. Y esto, por ejemplo, los pacientes crónicos, que es una atención que se dirige a ellos, también se está haciendo hincapié en que hay terapias complementarias que pueden utilizar en vez de estar tomando pastillas y esto, porque también todo esto se ha ido completando y se va a capacitar a cada uno de los rincones de cada centro de salud. Tenemos por lo menos alguien que puede hablar, puede recetar y puede integrar a que los pacientes ocupen la terapia complementaria. Pero ¿cómo, uno por cada unidad? ¿Y cómo se da esta realidad? Es decir, que estamos teniendo desde el sistema práctico en el sector de la salud con la formación académica, es decir, nuestras y nuestros estudiantes que están en la formación, ¿cómo van aceptando y van asimilando estos nuevos procesos de integración de la salud? Por ejemplo, a los médicos que van a servicio social, ¿sí?, enfermeras que van a servicio social, se le da una charla, se le da una capacitación sobre este tipo de terapia complementaria. Y como les digo, las terapias complementarias ya hay formación y estamos en capacitación permanente para poder lograr nosotros tener esta terapia complementaria. Por eso no es casual también que ya las universidades también, quiero que tienen 6, 7 años, que ya tienen formación también en las dos costas caribe, en el norte y el sur ya tienen universidades también, ¿verdad? Porque era un problema traerlos para acá y ellos tienen que implementar toda esta terapia complementaria que tienen. Entonces esto es un entrelace entre lo que decía vos, la medicina integral y la complementaria para poder terapia complementaria. O sea, nosotros, yo, pues, dermatólogo, yo utilizo, por ejemplo, voy a hacerse fomentos de agua de manzanilla, ¿verdad? Porque eso sí te ayuda para desinflamar, use tal cosa, ¿verdad? Para que nos ayude en el proceso. Estate claro que la medicina no solamente es la receta médica. La medicina va acompañada de algunas cosas complementarias, pero también algunas recomendaciones médicas. Yo le digo a mis pacientes, usted se va a curar no solamente con el medicamento. Ahí, por ejemplo, lo más simple, lo más que todo el mundo padece hongo en los pies. Pero si vos no tenés un proceso de secarte bien los pies, de hacer tal cosa, sacar las chineras, sacar una serie de cosas, no te vas a curar, porque la crema te lo cura, pero volver de nuevo a secarte más los pies, salir en carrera porque te agarró la tarde, te vas a llenar de hongo nuevamente. Y en un país donde hace calor, donde llueve. Entonces, sudan los pies. Entonces, tenés que un proceso que tiene de educación hacia la población, lo que decía
el doctor Beteta, aquí tiene que haber una serie de capacitación, por ejemplo, de los niños, que tienen que darle la amamantar hasta su tiempo, tienen que empezar a darle la comida, qué alimentos son los que debe tener, la mujer embarazada, qué alimentación debe tener. Inclusive en las casas maternas enseñando a las mujeres a cocinar y a sanamente, que aprendan a cocinar sanamente. Sí, información sobre la seguridad alimentaria. Entonces toda esta formación, no creas que no viene, es un enlace, una cosa que se viene preparando. Por ejemplo, mes a mes el Ministerio de Salud pasa una serie de capacitaciones, no solamente para el médico, también el personal que tiene que ver con todos los procesos administrativos que tienen que ver, que tienen que capacitarse también. Sí, compañera, díganos. Mira, hay una cuestión, o sea, puedo agregando un poquito sobre la medicina complementaria o la medicina natural, como le llama, digamos, nuestro pueblo. Nuestro pueblo no entiende la medicina complementaria, lo que entiende es la medicina natural. Y la medicina natural fue una idea introducida por este gobierno. Exacto. En el carácter, digamos, de hacer un complemento entre la medicina convencional a la tradicional, porque es muy arraigado en nuestro país. Nuestra población tiene la visión de que nuestros ancestros anteriormente se curaban con medicina natural. O sea, no había médico, no había esto, entonces había un chamán o alguien que le decían el brujo, y ese es el que venía y preparaba las porciones, preparaba los ungüentos, y eso significaba que se curaba el paciente. Entonces, como eso es muy tradicional en nosotros los nicaragüenses, y fundamentalmente en la costa caribe, lo que necesariamente el gobierno visualiza y considera importante también complementar, por eso se le llama la medicina complementaria, complementar con ese conocimiento de la naturaleza y que puede, digamos, ayudar a prevenir también las enfermedades con el tratamiento que nosotros a nivel hospitalario o en las unidades se da, pero también vos podés ir a buscar cómo sanar otros aspectos que te ayuden a complementarte tu salud en la vida sana. Entonces, el gobierno lo miró con una visión clara y entonces dice, el sistema de salud es el que debe de rectoriar la conducción de esta medicina natural y que debe de formar al personal de enfermería, al personal de salud, para que vaya conociendo también estos nuevos segmentos que son importantísimos para nuestra población. Y eso hace que ahora tengamos una integralidad. Y por eso hablamos de la universalidad, porque no solamente puede ser lo tradicional que nosotros vemos, sino que también hay que introducir lo que nuestros ancestros nos criaron y hicieron que todos nosotros conociéramos y que nuestros padres se curaran también por esa vía. Entonces, eso va de la mano y eso significa que fortalece el sistema de salud y fortalece, digamos, a nuestra población y hace que nuestra población misma en ese desarrollo vaya obteniendo mejor conocimiento y vaya curándose mejor y nos va a permitir fortalecernos mejor. Pero hay una cosa que no podemos obviar. Sí, díganos. Desgraciadamente hay gente insensata que no quiere al pueblo nicaragüense y es lo que acaba de pasar a partir del 18 de abril, destruyendo unidades y no permitiendo que pudiéramos seguir desarrollando esto. Precisamente a esa parte quisiera que quisiera llegar. Hemos visto que recientemente el sistema de salud ha estado en el ojo del huracán a partir de una cantidad inescrupulosa de personas y de noticias falsas vertidas alrededor de la atención del sistema de la salud. Bueno, las trabajadoras y los trabajadores del sector de la salud no pararon las atenciones en ningún momento, es decir, pero también han sido víctimas, y hay que decirlo con sus palabras, víctimas de un sistema que pretendía precisamente dar un golpe de Estado al Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional y tomó como acciones claves precisamente desmoralizar, deslegitimar y tratar de, bueno, fue víctima el sistema de salud de erradicar todo lo que significaba avance en cuanto al sector de la salud. ¿Cuál es el mensaje que pudiéramos mandarle desde acá, desde este programa, a las y los trabajadores del sector de la salud, viceministro, compañero Edil, compañero Andrés, que han sido, pues, y con sus palabras, víctimas de toda esta vorágine de locura desesperada de algunos sectores de políticos del país? Primero, creo que sí fueron sometidos al terrorismo, porque lo que hubo fue terrorismo.
no se puede mencionar de otra forma ver 200 encapuchados con mortero, con hechizas, pegando gritos, entrando a un hospital, digamos, a una catedral, te decía yo, ¿no? A un templo, generando terror precisamente en las embarazadas, en los señores de la tercera edad, en los hermanos que tenían a sus hijos chiquitos ahí, niños, ¿verdad? En Masaya hicieron eso, entraron 200 causando terror, así lo hicieron en el hospital alemán, lo hicieron en el hospital de Jinotepe y lo hicieron en el hospital de la Guinea también. Ese tipo de terror no puede ser, pues, que lleguen a violentar, y además amenazando a los trabajadores, pues. Yo decía, los trabajadores, todos los que estaban de turno, no es cierto que todos eran sandinistas, pues. Ahí había de todo, porque en esta familia, como decía Évile, y lo decía el doctor Zamora, somos todos, pues, es un universo diverso, pues. Hay de todo, en pensamiento ideológico y en religioso, pues. Y eso realmente fue lamentable que fueran sometidos a ese tipo de terror. Sí, usted señalaba algo importante, que ellos no pararon. Los hermanos trabajaron aún bajo ese terror infundado por ellos, por este grupo de vándalos, de terroristas, y aseguraron la atención a la población. Hoy día, que ya las cosas están restableciéndose, nosotros les damos un saludo cariñoso, una felicitación por esa marcha del sábado. Estuvo tremenda, estuvo formidable, estuvo, digamos, una marcha donde mostraron el músculo del sector salud. Y entonces le mandamos un saludo, felicitaciones, ¿verdad?, por este 8 de agosto. Esperamos que puedan disfrutar en sus diferentes unidades, compartir con los compañeros, ¿verdad?, sanamente su celebración, y que seguimos adelante, pues, trabajando por ese pueblo humilde que nos necesita, ¿verdad? Compañera Evie, ¿cuál podría ser su mensaje entonces algo? Yo le diría a todos mis hermanos y hermanas trabajadores de la salud, muchas felicidades por seguir siendo esos hermanos combativos, por seguir siendo esos hermanos con visión de la atención hacia la población, por seguir manteniendo el carisma de la calidad de la atención a pesar de las adversidades, porque a nosotros no nos detienen las adversidades, no nos detiene, digamos, nadie por ir a atender a un paciente. Y eso es lo que ese terrorismo que vivimos fue una enseñanza que también nos ha dejado de decir, no hay camino donde nosotros no podamos cruzarnos. Y eso lo hicieron los trabajadores de la salud. Y si no podían, digamos, cruzarse ese camino, se quedaban en su unidad y seguían atendiendo con esa fortaleza, con esa visión de humanista que siempre han tenido. Entonces yo digo, hermano, 8 de agosto siempre ha sido el día de nuestra felicidad, de nuestra restitución de derechos. Sigamos de frente, sigamos haciendo las cosas con esa calidad humana, sigamos conversando con nuestra población y sigamos amando a esta población con mucho, y inyectándole mucha fe, mucha fortaleza, porque eso es lo que nosotros hacemos, amor hacia el prójimo. Ustedes, nosotros, lo hemos convertido en las unidades hospitalarias, como decía el doctor Beteta, viceministro de Salud. Esa es la iglesia, esa es la catedral, esa es donde están los feligreses a quienes nosotros le brindamos amor y le enseñamos a amar a Dios. Por eso, felicidades en nuestro día y sigamos avanzando con esa visión y esa misión que tenemos de ser calidad de humanos para seguir con este pueblo. Adelante, hermanos. Compañero Andrés, al escucharlo hablar al compañero Evil, me viene a la mente los primeros momentos de las acciones terroristas que impusieron posiciones drásticas en cuanto al tránsito de la población. Y se me viene a la mente las fotografías que circularon en las redes sociales donde salían varios médicos cruzando hacia Nueva Guinea en panga, en unos cayucos.
es decir, para llevar Mulucucú medicamentos era. en Mulucucú, así Mulucucú. Mulucucú. Fueron las primeras imágenes que nos llegan Sí. y precisamente nos llegan del sector de la salud. Un compromiso total por y con la población nicaragüense. En este contexto de celebración, atenuado pues por este proceso tan complejo que nos impusieron o que nos trataron de imponer algunos sectores, ¿cuál es el mensaje que le enviamos a las trabajadoras y trabajadores de la salud? Yo creo que me uno a las felicitaciones de Enrique y de Evelyn, nuestros trabajadores de la salud, por celebrar un año más, ¿verdad? El Día de Trabajador de la Salud, el 8 de agosto. Pero yo comparto con vos que y fueron heroicos los trabajadores de la salud. Por ejemplo, hay compañeros que fueron secuestrados en sus lugares, no pudieron salir. Tuvimos que reubicarlos temporalmente en Masaya, en el mismo Carazo, donde no podían salir por los mismos tranques. O trabajadores que fueron afectados en estos tranques. Por ejemplo, la ambulancia que no pudo pasar con la mujer embarazada que murió, que el bebé está bien, pero la mujer murió. O la paciente que venía a una hemodiálisis, ¿verdad? Que inclusive se habló con un padre para que pudiera pasar y aún así no pasó, pues. Un padre que estaba metido en los tranques y no pudo salir, no pudo pasar ahí. Y la paciente falleció, pues, de hemodiálisis. Igual las ambulancias que fueron paradas, donde les pedían, las registraban, manoseaban a los trabajadores de la salud, o los trabajadores de la salud que tenían que pagar peaje en cada uno, o caminar kilómetros para poder llegar a sus unidades de salud. Todo eso es una cosa realmente, y la peor mentira, como decías vos, es que no estábamos atendiendo a la población en los diferentes hospitales. O la maldición que tuvimos en el hospital alemán, la destrucción porque llegó uno y entonces viene que no querían atender y no era cierto. Pues lo que querían es destruir el hospital, se metieron ahí, tiraron, quebraron. Se le robaron los bolsos. Robaron los bolsos, los celulares a los trabajadores de la salud, ¿verdad? Víctimas totales de Víctimas. toda la Gracias sede. a Dios no tuvimos ningún muerto. Sí hubieron compañeros golpeados, heridos, compañeros que han sido asaltados, ¿verdad? En trabajadores de la salud, pero realmente que estamos. Nosotros este es un proceso, el Día de Trabajador de la Salud es un proceso que esperamos que en cada una de las unidades escojan al mejor trabajador. Vamos a hacerlo por área de trabajo, lo hacemos también a nivel nacional y a nivel nacional, a nivel departamental lo hacemos, ¿verdad? Este es un proceso que nosotros caminamos y queremos decirle que esto es una ley, el Día de Trabajador de la Salud es una ley aprobada en este Parlamento, ¿verdad? Así como la institución de derecho de la ciudad, de la atención gratuita en salud y en educación, está en la Constitución, pues. Y este gobierno es el que viene a sustituir los derechos que están en la Constitución. Entonces este día, y no solamente para el trabajador del sector público, esto va para también celebración del Día del Trabajador a nivel nacional, o sea, es público y privado. Aunque no se los den los privados, pues, pero es la celebración del Día del Trabajador de la Salud en general para toda Nicaragua.